porque vosotros creéis, a lo mejor, las fórmulas están hechas para unas unidades específicas. Si vosotros, por ejemplo, la fórmula os está pidiendo litros por minuto y vosotros os equivocáis y ponéis litros por segundo o metros cúbicos hora, no os va a salir la fórmula. O sea, el desarrollo estará bien, pero os va a salir mal porque no son las unidades. Esas fórmulas se hacen para ciertas unidades, ¿vale? Y entonces esto es una tabla de conversión de unas a otras. Luego también tenéis que tener cuidado que normalmente todas las fórmulas están hechas en el sistema internacional, que se usa, menos los ingleses y los americanos, que esos son que los británicos, que son muy suyos, usan el sistema imperial, que es el suyo, y los americanos, por llevar la contraria, pues galones y cosas de esas, porque son americanos. Y aquí, luego también lo que tenéis que tener mucho en cuenta es, sistema internacional, en las temperaturas, siempre vamos a hablar en grados Celsius, centígrados, pero hay algunas fórmulas que, como son americanas, usan el grado Fahrenheit. Entonces tendréis que tener cuidado cuando hagáis esas fórmulas. Aquí os explico que la bomba centrífuga es una máquina capaz de transformar la energía mecánica en hidráulica, y el tipo más habitual de bomba es la bomba centrífuga, que se caracteriza por llevar a cabo dicha transformación de energía por medio de un elemento móvil denominado impulsor, rodete, turbina, y que gira de otro lado. Normalmente llevan un grupo de bombeo para dar agua, porque la gente se piensa que abre el grifo y el agua sale por milagro de Dios, y va a ser que no, una de dos. No sé cómo estará por aquí, pero aguas potables de cada uno de los municipios se supone que os tienen que dar unas presiones relativas, pero nunca firman la presión que te va a llegar al edificio. Normalmente te dicen, puede ser 2 kilos, 2 kilos y medio, pero ninguno te lo firma. No lo firma nadie. Pues, no, porque cuando no se atreve. Tienes que poner en un contraincendio, que le pide el certificado de que tienes más de 2 kilos de presión y no te lo firma y te obligan a poner un depósito. Claro. Bueno, existen varias cosas ahí en los contraincendios que luego hablaremos, pero... Sí, pero que no te la firman. No te la firman. Es que es lo mismo, por ejemplo, aquí existen... Esta zona es una zona bastante turística, como son las poblaciones de aquí. Entonces, no es lo mismo la presión de agua que te va a dar, yo que sé, en octubre o en noviembre, un pueblecito de estos de costa que solamente viven los 4 de toda la vida, que probablemente se ponían los depósitos galvanizados, que ahora mismo ya no está contemplado ni en el código técnico de la edificación, ya lo quitaron, porque esto se decía que había incluso problemas, como normalmente los grupos se ponían en los garajes. Aquí lo que tienes es agua y aire. Entonces el aire podía estar viciado, contaminado por los gases, podrían haber hongos, etcétera, porque es un inyector que está metiendo aire completamente en el depósito y puede estar contaminado. Entonces podríamos tener problemas de contaminación del agua, y es agua que nos vamos a beber. Entonces, ¿el qué? No. No. Esto es un presostato, que son los presostatos de arranque. Sonda de mínimo para no sé qué, y esto es un compresor, se podría hacer con un compresor o mediante la aspiración de la bomba. Cuando arrancaba la bomba metía aire dentro. Entonces tú lo que haces es meter aire y agua en el mismo lado, y no hay nada que lo separe. Entonces el aire puede estar viciado o contaminado, y entonces puedes tener problemas de legionel, etcétera, etcétera. Esto ya ni se contempla. Lo que se contempla ya son depósitos de membrana. Los depósitos de membrana, el agua nunca está en contacto con el aire, ni con el material ni con el hierro o el acero. Y esto es como si fuera una bicicleta, una membrana. Entonces, todo este agua que está metido de esto en la membrana es la que tienes, comprimidas, digamos, de reserva, que hasta que no se gasta, las bombas no arrancan, ¿vale? Normalmente, estos calderines tienen que llevar una presión de aire, les tienes que meter aire, es como si le metieras aire a la rueda del coche. Normalmente la presión de aire que se tiene que meter ahí es medio kilo por debajo de la presión de arranque de la bomba, ¿vale? Eso es un buen dato. Sí, normalmente si lo calculas es 0,3, pero bueno, normalmente se pone medio kilo y ya está. Si la bomba arranca 4 kilos, pues tú le meterías 3 kilos y medio, ¿vale? El tema de mantenimiento, lo que mucha gente hace esto, es llegar y decir, le tengo que meter 3 kilos al grupo de presión. O sea, perdón, 3 kilos a esto. Y dicen, yo he pasado media hora metiéndole aire y no lo he metido. No.
se le tiene que hacer el mantenimiento de cualquier grupo de presión, lo primero que hay que ver es el calderín. El mantenimiento que se hace es con esta presión a cero. Entonces aquí, que es donde se conecta al grupo de presión, se tienen que poner dos llaves. Una llave que va al grupo de presión y otra llave que va al aire, o sea, al desagüe. Entonces tú cierras la llave que va al grupo de presión, abres la llave del depósito al desagüe y entonces vacías esto de aire, perdón, de agua. Entonces aquí tienes cero de presión. Y al tener cero de presión es cuando tú le metes por la válvula al aire. Le metes los 3 kilos, los 4, los que tú consideres. Una vez que ya has metido el aire, pues cierras los grifos, abre y entonces ya lo tienes en mantenimiento. Porque mucha gente de mantenimiento, que a lo mejor no tienen ni ganas de trabajar, o no está hecho esto, tienes 3 kilos en la instalación, le tienes que meter 2,5 kilos o 3,5 kilos, pero si tú tienes 3 kilos aquí y le vas a meter aquí 3 kilos, no haces ni para adelante ni para atrás, estás metiendo nada. Tú tienes que tener aquí cero para poder meterle aire, ¿vale? Si no ocupa todo el espacio, claro, evidentemente. No, es que no le estarías metiendo nada. Tú fíjate que esto es agua. Y esto es aire. Entre la membrana y la chapa tienes el espacio donde tienes que meter el aire comprimido. Si tú aquí, la presión que tienes dentro del agua es 3 kilos y tú estás metiéndole aquí 3 kilos contra 3 kilos, no estás metiendo nada de aire. Si tú tienes aquí cero, que esto se chafa completamente porque el agua se ha vaciado, entonces tú esto sí que le puedes hinchar. Entonces una vez que ya tengas 3 kilos, si el grupo de presión tiene 4 kilos, empezará a llenar y esto se inflará de agua, ¿vale? Y entonces cuando tú eso gastarás, antes de arrancar las bombas, gastarás el agua que está aquí dentro, ¿vale? Una de las maneras también de ver si esto se ha roto es cuando tú tienes aquí la válvula de aire. Si tú le pinchas a la válvula de aire y sale agua, la membrana se ha inundado. Y entonces se pueden hacer dos cosas: cambias la membrana o cambias el calderín. Lo normal es cambiar el calderín, porque una vez que ha entrado el agua en contacto con el hierro, se suele oxidar, pueden haber precipitaciones de cal, pueden haber pinchos. Y entonces, una vez que has cambiado la membrana, cuando esto se vuelva a hinchar, volverá a pinchar y a tomar por saco. Y cambiar una membrana de un calderín esto es como el parto de la burra. O sea, difícil. Bastante difícil. Y luego el trabajo que lleva. ¿Y suele durar la membrana? ¿El qué? ¿Y suele durar la membrana? Calderín nuevo. Hombre, ya, Cuando se rompe la membrana es muy escandaloso. según el trabajo que tengan también. A ver, antiguamente las membranas eran membranas de caucho, Se arrojaba. entre comillas bien, y podían durar, si se hacían los mantenimientos, mucho tiempo. Lo que pasa que desde hace un tiempo para acá se cambiaron la normativa y entonces el caucho que se tenía que poner en las membranas tenía que ser un caucho alimentario, etcétera, que es más esto, y entonces lo que antes a lo mejor te duraba 5 años, pues a lo mejor ahora te dura 2. Pero bueno, es lo que hay. No podemos hacer más. Aunque sea pequeño, pero hay que poner, existen fabricantes que te ponen bombas de 20 caballos con un calderín de 8 litros. Joder, y perdón la palabra. Nosotros el calderín más pequeño que ponemos en ese tipo de variadores, por ejemplo, este grupo de presión con variador, el calderín que metemos mínimo es de 50 litros. Es lo que nosotros recomendable. Si tú ahora como instalador dices, bueno, yo en lugar de 50 litros quiero meterle uno de 100 o de 200 litros, oye, pues felicidades. Te va a funcionar mejor porque tendrás mayor acumulación de agua. Pero ¿Doble costo? Pero yo lo que no pondría es, para un grupo de presión, por ejemplo de esto, que son de 4 bombas, que esto a lo mejor te puede estar dando 100 metros cúbicos hora, poner un calderín de 8 litros. Hay algunos que sean muy bonitos, que ponen un calderín de 8 litros por cada uno de las bombas, porque parece más bonito, pero no tienes una acumulación de 100 litros. Nosotros para este tipo de grupos que ya exceden, pues a lo mejor los 80, 100 metros cúbicos, ya solemos poner calderines de 200, 300, incluso más. Porque es lo que eso, luego el cliente puede hacer lo que quiera. Todo este tipo de grupos existen con un variador en cuadro que hace la alternancia de todas las bombas, o también se puede poner un variador por bomba dentro del cuadro.
Lo que pasa que en ese caso, si estos grupos son un poco más especiales, que son para instalaciones pues más grandes, etcétera, lo que sí que hay que advertirlo por si necesitan un lenguaje de comunicación para combinarlos en un BMR o lo que fuera, para el tema, un BMS, que son una gestión de telecontrol de todas las bombas en un puesto centralizado del edificio, hay que decirlo para poder poner más tarjetas de comunicación, porque los variadores tienen una serie de tarjetas que se le tienen que poner. Entonces, normalmente si tú pones un variador por bomba, la salida de ese variador ya está gastada porque está conectada al otro variador. Si queréis comunicación, hay que advertirlo para poner otro enlace más de otra salida para cada uno de los variadores. Esto es... Luego también, muchas veces, estos motores normalmente son IE3 y a partir de julio del año 23 salió la nueva normativa de fabricación de motores, que todos los motores que se fabrican a partir de julio del 23 tienen que ser eficiencia energética IE4. No quiere decir que nosotros no podamos poner IE3 porque los tenemos en stock. Una vez que hayas terminado el stock de esas bombas, todos los motores son IE4 e iremos a IE5 en breve. También existe. Diferencia de esos motores, que llevan más cobre y son más caros. Punto y pelota. Normalmente la eficiencia y los rendimientos de estos motores ya están por encima del 80 al 85%. A lo mejor la diferencia de rendimiento entre un IE4 y un IE5 a lo mejor es un 5%. Dependiendo de la instalación, a lo mejor vale la pena o no vale la pena. Estamos hablando de este tipo de bombas, a lo mejor el rendimiento que tienen es un 85%, y con un IE5 el rendimiento puede estar en un 89%, a lo mejor no vale la pena. Pero bueno, normalmente estos tipos de grupos, por ejemplo, Amazon está pidiendo grupos de bombeo en sus instalaciones IE5, pero depende de la prisa que tengan, porque por ejemplo hemos hecho varios Amazon, centros logísticos de Amazon, y en uno lo tenían que entregar ya, súper rápido, y les ha dado lo mismo que el motor sea IE3 o lo que fuera, lo necesitaban ya, y otros que tenían muchísimo más tiempo, pues ponen el IE5. La diferencia de esos motores y la diferencia de precio. Porque el mismo grupo montado con variadores IE3 te vale 10 y el mismo con IE5 te vale casi 20. Es el doble por los motores. Luego también lo que tendréis que tener en cuenta, que esto es un consejo que os doy, cuando cualquier grupo de este tipo vaya con un variador, si el motor es Siemens, por ejemplo, meter variadores Siemens. Si el motor es ABB, meter variadores ABB. No por nada, sino porque si tenéis algún problema, el del motor le va a echar la culpa al del variador y el del variador al este. Pero en este caso de vara, tú has dicho que el motor es de vara. Los grupos pequeños, los motores pequeños, hasta 11 kilovatios los fabricamos nosotros, ¿vale? Y estamos montando ABB. Y no da problemas. Cuando son grupos de presión multivariador, que es un variador por bomba, como los variadores son ABB, los motores que metemos son ABB. Pero si el variador es Siemens, los motores que metemos son Siemens, para que no haya ningún problema de comunicación entre los motores y los variadores, porque pueden haber problemas. Vale. Y otra cosa, ahí tienes 4 bombas. Si las 4 bombas llevan cada uno un variador, llevan su propio sistema de regulación, pero aparte el regulador del caudal total será otro pequeño autómata, un controlador que juegue con las bombas, ¿no? Cualquier variador, ¿vale?, tiene que estar controlado con una señal externa. Esa señal externa, en el caso de los grupos de presión, te lo da un transductor de presión. Entonces el transductor de presión lo único que hace es lanzar, normalmente son de 4 a 20 miliamperios. Sí, pero está acoplado a un autómata. No, al variador. Al variador. Bueno, el variador todavía está programado como tal. Pero yo no hablo del variador, esa es la gestión individual de la bomba, es la gestión centralizada de las 4 bombas. Cada variador está intercomunicado entre uno de ellos. Aquí dentro, tú imagínate que hay 4 variadores. Sí, 4 variadores. Cada variador está conectado con el anterior, en la salida que le corresponde. Y el transductor de presión vale para todos. Sí, lo que significa de que arranca siempre la lógica de arranque es siempre la misma. La primera de los variadores tú la puedes hacer como te dé la gana. Tú puedes poner que arranquen en cascada, que arranquen de 2 en 2,
que una no te arranque nunca. Por ejemplo, si quieres hacer una alternancia, La hace. Tú eso sí, o sea, por defecto. ¿A través del variador? ¿A través del variador hace la alternancia? Claro. Normalmente cuando nosotros lo mandamos programado, aunque va al servicio técnico y luego hace la programación, por defecto, por ejemplo, la 1, la 2, la 3 y la 4. Arranca la primera. Cuando llega la presión que corresponda y hay muchísima más demanda que solamente una puede arrancar, arranca la segunda con el variador. Con el variador, claro. Y va subiéndola hasta el 100%. Si no puede aguantar, arranca la tercera. Y van entrando en cascada. Incluso normalmente esta sería la de reserva. Pero para que trabaje en el mismo número de horas, Exactamente, solamente vamos a... A ver, tú esto lo puedes hacer, tú imagínate que dices, yo esta siempre es la de reserva y no me va a arrancar nunca. Eso sería un error porque esta no tendría horas de funcionamiento y esta sí. Claro. Pero existe la programación que se pone que entra esta, luego entra esta, luego entra esta, y la de reserva, si en caso de que fuera necesario, arrancaría, pero si no, se queda ahí. Cuando para el grupo, al siguiente arranque, en lugar de arrancar con esta, arrancaría esta, luego pasaría esta, luego pasaría esta, y la de reserva hubiera sido esta, para que todas trabajen el mismo número de horas. La programación del variador puedes hacer virguerías. Luego, lo que sí siempre recomiendo cuando se hace la programación es que los motores nunca bajen de 30 Hz, porque si están bajando por debajo de 30 Hz, la bomba estará girando aproximadamente a unos, si estos normalmente giran a 3000 revoluciones, estarán girando sobre 1800, 1900 revoluciones. Por debajo de esas revoluciones el motor no refrigera bien y podría calentarse, porque la refrigeración de estos motores, estos se llaman de cola de ardilla, me parece que son. Cola de ardilla. Aquí arriba hay un ventilador que conforme está moviéndose genera una corriente de aire a través de los álabes para poder refrigerar el motor. Ya está. Luego veremos los encapsulados y los de rotor húmedo que se refrigeran de otra manera. Pero lo normal que veréis en superficie son este tipo de motores. Esto es lo que hemos estado hablando con el tema de los variadores, cómo funciona el variador en función de las revoluciones de la bomba. Explícalo, coméntalo. No, esto es el caudal nominal y la presión nominal, por ejemplo, es esta, ¿vale? O es esta. Entonces, en función de la velocidad que tú estás, la curva se mueve más o menos para siempre mantener la presión. Tú siempre mantienes la presión. Tú, por ejemplo, estás manteniendo la presión aquí, ¿vale? Tú la quieres en 8 kilos, la presión, ¿vale? Si tú, por ejemplo, tienes muy poco caudal, que no te está pidiendo caudal, pues, por ejemplo, la bomba te está funcionando a 2600 revoluciones por minuto. Pero conforme te va demandando más caudal, la curva se va moviendo más a la derecha y para poder tener 8 kilos, ves que está aumentando la velocidad. Es eso. Porque siempre el caudal se va a mover aquí. Esto es lo que hemos estado hablando. Grandes son para evacuar agua, grandes caudales. Pero normalmente no tienen paso de sólidos. Y entonces en cualquier agua fecal lo que vienen son, pues, sólidos. Entonces lo que hay que intentar. La diferencia entre estos es que, por ejemplo, este tipo de rodetes que son, trituradores, el vórtice o el semiaxial lo que crea es un vórtice y el agua o el sedimento no pasa a través del impulsor. Aquí en este impulsor, digamos, aquí viene el eje con todo el motor, el agua entra por abajo, crea la velocidad y sale el agua, y entonces la deriva al tubo que estáis saliendo. Mientras que aquí, en este tipo de impulsores que son abiertos, es como cuando hacéis el colacao en vuestra casa, cogéis la cuchara, giráis, veis que el agua se gira alrededor y crea un vórtice, y ese vórtice le da velocidad al agua y la saca. Pero no pasa nada de agua a través del impulsor, por lo tanto es más difícil que se pueda atascar, ¿vale? Creas velocidad y como la pared tiene al final el agujero que es por donde sale, tú le creas velocidad y el agua sale, está impulsada. Diferencia de estos impulsores a estos es que estos dan menos presión, pero son más eficaces para aguas residuales. Entonces, una pregunta. El famoso problema de las toallitas.
Si tiráis toallita vamos a tener problemas. Ya lo sé, Siempre. pero entonces ¿cuál sería de los Bordes. El bordes. Yo cuando me dicen No echar residuales, toallita. bordes. Es que no Pero se eso puede es echar sin toda la triturador. humedad en los barcos. Sin triturador. Ahora viene lo que dices tú. Fijaros que esto es un vórtex, esto es un semivórtex y esto es un triturador. Si os dais cuenta, la configuración es muy similar, por no decir igual. Diferencia del triturador a estos es que estos a la vez son cuchillas. Y entonces las cuchillas lo que hacen es triturar como una batidora. Se supone que como es una batidora, el paso de sólidos, como veréis ahí, va entre 6 y 10 milímetros. No tenéis paso de sólidos, porque os hace puré, se supone. Pero un triturador, las cuchillas se desgastan. Y cuando se desgasten, tenéis que cambiar el triturador. Y os va a costar más eso que la bomba nueva. Si no os toca poner otra cosa nada más que un triturador, porque os están obligando, ¿no? O no hay más narices que poner un triturador, siempre poner una bomba trifásica, nunca monofásica. Trifásica porque el par de arranque de la bomba es superior a una monofásica. No sería la primera vez que se ha quedado justo parada con un palo ahí y cuando ha arrancado la monofásica no tiene par de arranque y se queda ahí y salta. Mientras que una trifásica se queda, como tiene un mayor par de arranque, es capaz de partirlo y sacarlo, ¿vale? Y si os fijáis, el semivórtex o el impulsor vórtex, que son impulsores abiertos, los pasos de sólidos son superiores. Estamos hablando de 80, 90, 100 milímetros. Tenéis mayor paso de sólidos. En las residuales, contra mayor paso de sólidos tengáis, mejor. Claro, aquí. Aquí os estoy explicando lo que os acabo de explicar. Los tipos de triturador. O sea, de esto. Luego existen estos que son, bueno, estos son agitadores para bombas, para depuradoras, etcétera. Nosotros toda esa gama la tenemos, lo que pasa es que no están incluida aquí. Que por ejemplo, tú echas un trapo, por decirte, y las de acá sí puede, las que son sin triturador, Las vórtex. es capaz de tragarse hasta el trapo, pero una con triturador se engancha en la hélice. Pues tiene que machacarlo. Se engancha y el otro lado. Es que tú cuentas, el problema de las toallitas lo que pasa es que es celulosa básicamente, y la celulosa lo que hace es que se estira. Entonces crea un hilo que se enrolla No al puedes eje triturarlo, no puedes triturarlo. y no se puede triturar. Entonces cuando es como un trapo, No se puede va triturar. enrollando y llegará un momento que apelotonará, la bomba no tendrá fuerza y entonces se disparará el consumo, saltan las protecciones y te has quedado sin bomba. Ya toma por culo. Se te va a llenar se os va a llenar el depósito de residuales y un domingo por la tarde tendréis el parking lleno de residuales y contrata una cuba para que te vacíe eso y lo que fuera. ¿Vale? Por eso lo normal, lo que yo siempre recomiendo es que en las aguas residuales, siempre que puedan salir por su propio peso, ya está. Es más fácil. A la Yo canterilla. muchas veces recomiendo, cuando tienes una instalación donde tú tienes que bombear agua residual, es que hagas el menor tramo. O sea, tú imagínate que tienes aquí la bomba y tienes unos 200 metros hasta donde tú tienes que tirar en las aguas residuales a la red de saneamiento. Pero échalo con pendiente. Lo que yo aconsejo siempre es intentar hacer una arqueta intermedia para sacar tus aguas fecales justo a esa arqueta que está por encima de la cota de las residuales donde tú vas a Hacer una evacuar decantadora. y que salga por peso. Porque si tú, por ejemplo, tienes un tramo de 200 metros donde tú tienes que evacuar con presión todo el tubo, tienes 200 metros de problemas. Mientras que si tienes 10 metros solo, tendrás 10 metros. Y si se atasca algo, tú sabes que el problema va a estar ahí, no en el otro lado. ¿vale? Eso es mi consejo. Luego también existen en distintas instalaciones pues, las problemáticas individuales de cada instalación que, bueno, El máximo Si siempre va a tener un problema, pero soy un decantador de sólido. existen bombas de... Aquí hace la turbulencia y sale el agua por aquí y ya lo estella, ¿vale? Esto es para que veáis. Luego estas bombas normalmente llevan doble cierre mecánico, llevan un cierre aquí, otro cierre aquí y esto es una cámara de aceite, ¿vale? Y luego ya llega el motor. Este tipo de bombas sumergibles, a no ser que sean de cámara seca que se llama, normalmente siempre se refrigeran con el agua que tienen. Entonces cuando veáis cualquier tipo de bombas de estas, planos seccionales o lo que fuera, normalmente veréis en cualquier dibujo una línea aquí con un triangulito. Eso significa que el nivel mínimo de agua tiene que ser eso. ¿Por qué?
porque como baje de ese nivel, el agua está por debajo del motor, no se refrigera y el motor se quemará. En función de las potencias de los motores, todos los fabricantes o en cualquier ficha técnica de estas bombas te dirán el número de arranques máximo de esa bomba. Y en función del número máximo de ese arranque, se tendrá que calcular el depósito donde van a estar metidas. ¿Vale? Tienen termistores, eso pues se sobrecalienta, que se paran ellas mismas Sí. por temperatura, ¿no? Sí. Sí. Normalmente todas el estas motor bombas eléctrico. llevan un termistor o un sensor de temperatura que sí que va acoplado a nuestro cuadro eléctrico, que es un sensor de temperatura que lo que hace es desconectar, salta y dice disparo térmico. Y la bomba no puede funcionar porque se ha sobrecalentado. Eso en el motor, eso en el motor. ¿Eh? En la parte del motor eléctrico. Sí, bueno, estará aquí metida pero sale por aquí. Sí, Tú, los cables Ibergas que salen 6, normalmente salen como 3, 4, 5 cables gordos y 2 pequeños, que esos son el termistor, que es el click. El Clixon, sí, el Clixon. Y entonces nuestros cuadros eléctricos van preparados para el Clixon. Si la bomba no llevara, lo que tenéis que hacer en ese caso es hacer un puente, porque si no la bomba no va a funcionar. Si no haces el puente para que haga el cierre, no funciona. De ácido flojito para limpiarlo, que sea un anticalcario, pues podría funcionar. Pero la vida de estas bombas es el mantenimiento. Si no eso, en la zona norte de España, que es el agua muy limpia y esto, no tenéis ningún problema. En la zona nuestra del Levante, pues es el problema que tenemos. También como tenemos buen tiempo, tampoco las ponemos tanto tiempo. No, pero sí, claro, hay que ponerla, Bueno. Luego, todo este tipo de bombas tienen una posición específica. Si no las ponéis así, lo mismo. Como están refrigeradas por el aire, por el agua que circulan, si existe una burbuja de aire en la instalación, si no las ponéis bien, ¿dónde se va la burbuja de aire? A ese motor. No circula el agua, se quema. O sea, tienen su historia. No son muy complicadas, pero tienen su historia. Luego, por ejemplo, una cosa que siempre os digo... Bueno, estos son el tipo, ya todas las bombas, normalmente estas recirculadoras ya llevan... Antes llevaban un potenciómetro que eran los distintos tipos de velocidades, ahora ya llevan como si fuera un variador integrado y en función de la velocidad que le pongas ya funcionan ellas. Si tú las pones en modo automático, ellas se regulan y te olvidas. Es lo más fácil. Y ya está todo inventado. No... Es más, la gama superior también lleva un módulo de comunicación también para conectarlo a un BMS, para una centralización o lo que queráis. Punto y pelota. No tiene mucho más. Estos son pues distintos tipos de... Es la misma bomba, en los distintos tipos de funcionamiento, con sus curvas, etc. Aquí lo que tenéis que ver, que esto, si os vais a la última página, la 316, que esto no lo tienen muchos, yo creo que somos los únicos que lo tenemos, son las bombas recirculadoras de la competencia y la nuestra, que son equivalentes. Es decir, cualquier bomba nuestra o de la competencia son idénticas. Entonces, en cualquier caso de problema, pues yo qué sé, si os ha roto la caldera un viernes por la tarde, ¿dónde voy a conseguir una bomba? Pues tú te vas a tu almacén de fontanería y si tú tienes una Ego mía, por ejemplo, pues puede ser compatible con una Alfa de Grundfos o con una Stratos de Willow, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando tenéis un problema lo que tenéis es que resolverlo. Por mucho que seas, yo lo digo, por mucho que seas, por ejemplo, de Vara, que yo defiendo a mi casa, pero si tú tienes la instalación y tienes una Willow, pues coño, pues pones la Willow porque no te puedes quedar sin agua. Así de claro, o sea, seamos prácticos, no eso. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta que todas las bombas, tanto de la competencia como nuestras, tienen esta serie de números. Esta serie de números que pone aquí, no nos las hemos inventado porque sí. Por ejemplo, si os vais a cualquier modelo que sea, yo que sé, Ego 2580-130. Eso de la presión nominal y todas las cositas, ¿no? 25, 15, 25, 32 es el diámetro nominal de la tubería. El número 40, 60, 80 es la altura máxima que da esa bomba en decímetros. Si esto es 40, la altura máxima de esta bomba son 4 metros. Y luego, con un guión o con una barra que será 130 o 180, es la distancia entre estos, entre las dos tuberías.
¿vale? Esas son las bombas pequeñas. Luego ya las bombas grandes, que ya van embridadas, normalmente son estándar, pero eso es lo que tenéis que ver, ¿vale? Eso en cuanto a clima. Luego los circuitos pueden ser circuitos cerrados o circuitos abiertos. Normalmente los circuitos cerrados van en el primario, que es para cuando tengáis que calentar, y el circuito secundario, que es el que da el agua caliente a las instalaciones y eso. Entonces, la forma de calcular esas bombas son distintas. Una cosa es, en el primario, lo único que tenéis que vencer son las pérdidas de carga en la instalación, porque como es un circuito cerrado, ahí no tenéis, o si actuáis contra un intercambiador de calor, para que funcione tenéis que vencer el circuito y las pérdidas de carga del intercambiador, y luego el resto ya funciona. Y si es ya en el secundario ACS y eso, pues ya las necesidades que nos pida la instalación. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recuerda que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm leaves the Amazon, then gives off